Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Para mí es un gran gusto estar en el Colegio Público de Abogados, a quien agradezco la invitación y esta posibilidad de poder compartir con ustedes algunas ideas sobre un tema que es tan ríspido y que es tan disruptivo para el derecho constitucional, como veremos a continuación. Aprovecho también este momento para recordar y homenajear a quien fue mi maestro, mi amigo y casi un segundo padre, que fue Germán Vidar Campos, que hoy, el día de hoy, se cumplen 15 años de su desaparición, con lo cual aprovecho esta oportunidad para brindarle un sincero homenaje. Cuando hace 15, 20 días atrás, mi querido amigo Jorge Rizo me llamó para convocarme a una jornada que estaba organizando sobre escuchas legales, ilegales y el impacto de las fake news. Yo, como siempre, todos los proyectos que Jorge propone, que sí, contá conmigo, sin ningún problema. Hasta que hace 10 días atrás me llegó el flyer, me llegó la ficheta y veía que Jorge me había invitado a hablar, entre otras cosas, sobre la aplicación y el funcionamiento de la ley que regula los servicios de inteligencia en Argentina. Así que desde ese momento asumí ese desafío de un simple constitucionalista que puede hacer un análisis normativo, contextual, pero claro que en este análisis yo desconozco el funcionamiento concreto de los servicios, porque justamente la característica de los servicios es que son secretos, confidenciales y reservados. Así que mi idea en esta charla, esta conferencia, es hacer primero un abordaje general entre las relaciones y tensiones que subyacen en la Constitución y los servicios de inteligencia en general, una pequeña invocación del desarrollo legislativo y cuál es hoy la norma que nos regula, y después tomar la ley actual y analizar aspectos sustanciales y aspectos formales o instrumentales de la misma, haciendo como una suerte de un reportaje constitucional. Ir preguntándole a la ley cuestiones que desde el derecho constitucional me interesarían que uno le puede preguntar a la ley, para ver qué es lo que me va contestando la ley al respecto y de esta manera poder ir llegando a ciertas conclusiones de cómo funciona desde un punto de vista constitucional y convencional, o deben funcionar, los servicios de inteligencia en la República Argentina, para que todos veamos cómo eso se contrasta con la realidad y con muchos hechos y episodios de los cuales marcaba Jorge Rizo en el comienzo o el inicio en la presentación de las jornadas. Como punto de partida, uno puede decir que, así como Pink Floyd hablaba del lado oscuro de la luna, uno cuando se refiere a los servicios podría hablar del lado oscuro de la Constitución. Porque si bien están, existen, funcionan, no hay una regulación expresa en los textos constitucionales, no los incorpora, no los regula, no los determina, y tampoco esto sucede con los órganos que aplican e interpretan los tratados sobre derechos humanos. No hay ningún antecedente ni de casos concretos ni de interpretaciones generales que hagan estos órganos en donde se vislumbre directivas de cómo deben funcionar los servicios de inteligencia a la luz del paradigma de los derechos humanos. En realidad siempre las interpretaciones de la Constitución y de los tratados son en relación a cómo deben ser los límites justificables respecto de los derechos fundamentales o constitucionales y los derechos humanos. ¿Y por qué esta situación? Porque justamente la naturaleza de los servicios de inteligencia es una naturaleza que se pone muchas veces en las antípodas de los elementos esenciales de un Estado constitucional y convencional de derecho. Los elementos esenciales
son la transparencia, la publicidad, la información, la circulación plural de sentidos. Ese es el basamento de un Estado constitucional y convencional de derecho, en tanto que el funcionamiento de los servicios de inteligencia está basado en el secreto, en la reserva, en la confidencialidad. Serían como dos mundos que difícilmente se puedan conectar, porque representan ideales totalmente distintos, aunque supuestamente ambos persiguen el mismo objetivo, que es promover, defender y garantizar los derechos que están en la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, pero lo hacen de forma totalmente distinta. Quizás por eso la Constitución lo que hace es, y los tratados, decir, no lo voy a regular. Otro aspecto es diferenciar qué es información e inteligencia. La información, con sus distintas características y tipologías, implica la recolección de datos de distintas actividades, de distintos sectores. En tanto, la inteligencia implica no solamente la colección y captación de datos, sino también el desarrollo de un determinado proceso de análisis, predicción y aplicación en términos vinculados a determinadas políticas públicas fijadas por quien dirige a los servicios de inteligencia. Uno de los requisitos ineludibles del desarrollo de las actividades de los servicios de inteligencia es que debe estar basada en el principio de legalidad en sentido estricto. No puede existir ningún tipo de desarrollo de la actividad de los servicios de inteligencia sin que no exista una ley previa que determine de la forma más precisa y taxativa cuáles son las funciones que puede desarrollar, cuáles son las autorizaciones, cuáles son las prohibiciones. Las leyes que regulan la actividad de los servicios de inteligencia deben estar más basadas en normas de reglas, esto es, cerradas, que en normas de principios, esto es, abiertas. Hay un filósofo constitucionalista italiano que es Gustavo Zagrebelsky que explica esta diferencia entre reglas y principios como un semáforo. El semáforo tiene la luz roja y la luz verde. Claramente nos dice que tenemos que parar o pasar. Esas son reglas cerradas, taxadas. El semáforo tiene también una luz amarilla que me dice, bueno, en cualquier momento, según las circunstancias, puedo parar, puedo frenar, Las leyes que regulan el funcionamiento de los servicios de inteligencia deben ser leyes que estén fundamentalmente estructuradas con reglas, con normas cerradas, que solamente permitan hacer lo que la ley dice y prohíban aquello que no se puede desarrollar o pueden hacer. Otro aspecto vinculado con el principio de legalidad es el ámbito de aplicación de la ley, que está directamente vinculado con el de especificidad orgánica. Las leyes que regulan la actividad de los servicios de inteligencia son leyes que establecen las facultades y las atribuciones de aquellos que la ley considera competentes para desarrollar dichas funciones, de aquellos que la ley les atribuye la facultad de desarrollar estas funciones, a nadie más. Con lo cual, aquellos que están dentro del marco de la ley cumplirán con la ley o violarán la ley. Entonces, uno debe descartar ciertos términos que en la literatura política o en el periodismo se utilizan. Esto de agente inorgánico. No, un agente es orgánico o un delincuente. Organizaciones paraestatales. No hay organizaciones paraestatales. Hay organizaciones que cometen delitos. Entonces, solamente quienes están dentro del marco de la ley pueden ejercer dichas atribuciones. Quien no está dentro del marco de esa ley cometerán delitos, que quizás no sean aquellos tipificados específicamente para los que violan delitos
siendo miembros de dichos servicios o debiendo guardar secretos o debiendo cumplir con el deber de confidencialidad. Entonces, cuando también una diputada nacional dice yo hago inteligencia, es algo que es primero que es contrario a la legalidad, y segundo que nadie puede hacer inteligencia en términos legales, sino solamente aquellos que están habilitados orgánicamente por una ley para hacerlo. Un modelo compatible con un sistema de derechos del Estado constitucional y convencional de derecho no puede adoptar, en términos de los servicios de inteligencia, ni el modelo de la policía política, ni el modelo de una agencia autónoma, independiente, irresponsable políticamente o sin control. Necesariamente el modelo conveniente es el de la pluralidad orgánica. Una agencia, una oficina, un servicio que esté controlado, que tenga un responsable político que responda por él, que siga las instrucciones del jefe de Estado en términos de políticas generales y que tenga una descentralización que puede ser mínima o ampliada. Ese es el modelo más compatible con el sistema de derechos. La actividad de los servicios de inteligencia también tiene que estar sometida al principio de proporcionalidad. ¿Qué es esto del principio de proporcionalidad? Es un estándar que ha ido desarrollando los tribunales constitucionales europeos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Corte Suprema de Justicia, que sostiene que toda intervención en los derechos de las personas, toda limitación, para ser justificada, para estar fundada, debe cumplir con 3 subprincipios. El primer principio es el principio de idoneidad. Toda restricción de un derecho debe perseguir un bien constitucionalmente posible y debe haber un vínculo entre la medida que se tome y la prosecución de ese bien. El segundo subprincipio es el que siempre se tiene que buscar el medio más adecuado de todos los disponibles para alcanzar ese fin y restringir lo menos posible el derecho. Y el tercero, que es el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, es el que sostiene que cuando hay colisión de derechos siempre tiene que prevalecer el derecho que tenga más peso. Es tal la importancia de la aplicación de este principio en el ámbito de la actividad de los servicios de inteligencia que la propia Corte Suprema de Justicia, en el considerando quinto de la acordada 17 del 2019, la cual hoy se va a hablar en otro panel, estableció claramente que todas las escuchas y todas las intervenciones que se hagan en restricción a la libertad de intimidad debe estar sometida y debe cumplir con este principio de proporcionalidad. Las mayores tensiones que se manifiestan entre el sistema de derechos y los servicios de inteligencia, lo planteó Jorge, se viabilizan o se observan en el ámbito de la libertad de intimidad. Vamos a ver que nuestra ley, con un afán muy positivo, habla de la necesidad de que los servicios de inteligencia estén al servicio del desarrollo de la totalidad del conjunto de derechos que titularizamos las personas o los habitantes de la Argentina. Ahora, a mí se me hace difícil, puede ser posible, pensar la actividad de los servicios de inteligencia para proteger el ambiente. Se me hace difícil pensar la actividad de los servicios de inteligencia para promover el acceso a una vivienda digna o para proteger de forma integral a la familia. Las tensiones evidentes que se dan entre los servicios de inteligencia y el sistema de derechos está centrada en la libertad de intimidad. En nuestro artículo 19 de la Constitución y los artículos consecuentes de los tratados sobre derechos humanos, en donde se establece una esfera de protección para el desarrollo
del plan de vida, de la mismidad, de la biografía, a solas o frente a todos. La intimidad no es lo que uno hace a solas, sin la mirada del otro. La intimidad es desarrollar plenamente el plan de vida que uno quiere hacer, dentro de la diversidad, dentro del pluralismo, sin ningún tipo de interferencia ni de privados ni estatales, a solas o a la vista de todo el mundo. Eso es privacidad, eso es intimidad. Y este derecho es el que entra en mayor tensión con la actividad de los servicios de inteligencia. Y es el que demanda mayor cuidado, mayor tutela. Y que cuando es interferido este derecho, la interferencia tiene que estar siendo taxativamente fijada y restrictivamente ejercida. Y por último, en este primer pantallazo general, existe un debate permanente y abierto entre la ética en el ejercicio del periodismo, el acceso a la información y la libertad de expresión como uno de los derechos preferentes constitutivos de un sistema democrático, y la información obtenida a través, presuntamente, de actividades desarrolladas por órganos de seguridad que llegan a los periodistas sin estar regular o legalmente habilitadas para ser expuestas. Entonces acá se genera un debate abierto entre la tensión del acceso a la información pública, la libertad de intimidad y la autorregulación periodística. Porque, como bien decía Jorge, hemos visto que se han puesto en la escena pública escuchas procedentes de intervenciones de comunicaciones en donde nos enteramos o tuvimos que ver cómo se desnudaba la intimidad de una persona con respecto a una relación amorosa en el marco de una investigación de determinado delito. Entonces, es un debate abierto que se debe al periodismo en términos de autorregulación, en términos de el alcance y los límites de la ética periodística en el chequeo, rechequeo de información y el uso de información que a sabiendas se conoce que llega a sus manos o llega a un determinado escenario público en violación de los mandatos establecidos por la ley. Esto como primer segmento o como de alguna manera un acercamiento general entre lo que podía ser algunos esbozos del Estado constitucional y convencional de derecho como paradigma vigente y algunos temas que hacen al desarrollo de los servicios, de la actividad de los servicios de inteligencia. Ahora bien, el desarrollo legislativo en nuestro país responde a 3 etapas. Una primera etapa, que podemos decir una etapa endogámica, que se da a través de un decreto ley de carácter secreto, el S-20-195, dictado por un presidente de facto, Alejandro Lanusse, el 28 de febrero de 1973. Si hay algo más contrario a una modelación mínima de un Estado de derecho, ya no les digo un Estado constitucional y un Estado convencional de derecho, es justamente que la actividad de los servicios de inteligencia esté regulada por una norma secreta. Es quizás la situación de mayor tensión y mayor dislate entre los derechos, especialmente la libertad de intimidad y la actividad de los servicios de inteligencia. Una segunda etapa que está dada por la ley 25.520, sancionada el año 2001, y el decreto reglamentario 905 del 2002, en donde ya no solamente se cumple el principio de legalidad, empieza a haber un sometimiento, por lo menos normativo, de la actividad de los servicios de inteligencia
a la Constitución y se marcan ciertas pautas de funcionamiento que responde a esto de la especificidad orgánica y a una ley que regule y establezca el alcance de dicha actividad. Y la tercera etapa, que es la etapa vigente, que es la ley 27.126, sancionada el año 2015, que lo que hizo fue refrescar, reformular, desde un punto de vista positivo y progresivo, el marco que había establecido en el año 2001 la ley 25.520. El próximo paso entonces es hacer como una suerte de reportaje constitucional a la ley en aspectos sustanciales y en aspectos estructurales para que en las respuestas que la ley nos otorga vayamos reflexionando en cómo la ley arma esto que Jorge proponía como lo que todos tenemos que saber, por lo menos desde el punto de vista legal. Cómo funcionan los servicios de inteligencia, cuáles son sus atribuciones y cuáles son los límites que legalmente se establecen. Comenzando el cuestionario, una primera pregunta sería: ¿cuál es el marco jurídico general en el que deben desarrollarse las actividades de los servicios de inteligencia? Y este marco es la Constitución argentina, más los tratados sobre derechos humanos suscriptos y aquellos que se suscriban en el futuro, y las normas que establecen derechos y garantías. O sea, el marco general establecido por el legislador es someter a los servicios, a la actividad de los servicios de inteligencia, al Estado constitucional y convencional de derecho. Es que los servicios de inteligencia tienen que estar en función del desarrollo del sistema de derechos. Positivo, loable, aunque lamentablemente entran en una pequeña tensión con un artículo que se mantiene vigente desde 2015, o que fue incorporado en 2015, que es el artículo 3, porque expresa que el funcionamiento del servicio de inteligencia deberá ajustarse a las previsiones contenidas en los capítulos 1 y 2 de la primera parte de la Constitución. O sea, parece que, por un lado, los servicios de inteligencia deben someterse a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, todos los que tienen jerarquía constitucional, los que no tienen, y por otro lado, que solamente están limitados a cumplir con los derechos fundamentales o constitucionales que están en la primera parte de la Constitución. Más allá, me parece que esto es un delay normativo, está claro cuál es el marco normativo que regula a los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia deben estar sometidos a la Constitución y a los tratados sobre derechos humanos y a toda norma que establezca derechos y garantías de una perspectiva pro persona. La mayor protección que surja de todas estas normas, a esas debe estar sometidos los servicios de inteligencia. Segunda pregunta: ¿cuáles son las clases de inteligencia permitidas o habilitadas? 1, la inteligencia nacional. ¿Para qué sirve? Para la defensa nacional y la seguridad interior del país. 2, la contrainteligencia, que tiene por objeto evitar las actividades de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado Nacional. 3, la inteligencia criminal, referida a las actividades criminales que afecten los derechos de las personas y que puedan también poner en peligro al sistema representativo republicano y federal. 4, la inteligencia estratégica militar, referida al conocimiento de las capacidades y debilidades de estados vecinos que pueden interesar desde la perspectiva de la defensa nacional o como eventuales hipótesis de conflicto. No se pueden hacer más inteligencias que estas. No se puede hacer ni la inteligencia amorosa, ni el casting sábana, ni la inteligencia de consumo, nada más que esto. Son 4 formas de ejercer o hacer inteligencia en pos de objetivos claros y concretos. Defender la seguridad nacional, adelantarse a una realización de inteligencia, perseguir un delito o evaluar hipótesis de conflicto. No más que eso. No más que eso. ¿Quién puede realizar las tareas de inteligencia? Solamente los organismos que componen el servicio de inteligencia, con la Agencia Federal de Inteligencia como órgano superior, mediante las respectivas órdenes expedidas por las máximas autoridades de cada organismo, esto es, la Secretaría de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
solamente puedan hacer inteligencia quienes estén dentro del sistema con órdenes expresas emitidas por las máximas autoridades de esta pluralidad orgánica que hablábamos al principio. O bien, en caso de urgencia, la puede iniciar cualquier agente, pero debe ser informada la autoridad inmediatamente del comienzo de estas actividades. ¿Quién no puede realizar tareas de inteligencia? Los funcionarios de los organismos que violen sus deberes y obligaciones. ¿Sí? No puede hacer inteligencia un funcionario que no ha recibido la orden de hacer inteligencia. O que, habiendo tenido una situación de urgencia, no la comunique inmediatamente. Si pasa esto, si violan sus derechos y obligaciones y hacen inteligencia, no pueden alegar la causal de obediencia debida. No pueden decir, alguien me dio la orden, que era mi superior y yo tengo que cumplir. Y realicé esta tarea. Y no pueden alegar la causal de obediencia debida para eximirse de responsabilidad disciplinaria, civil y penal, que son las consecuencias que tienen aquellos que están alcanzados por la ley que no cumplen con sus deberes y obligaciones. ¿Quiénes tampoco pueden realizar tareas de inteligencia? Asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y o ejecuten funciones de inteligencia asignadas a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional. Que es sobreabundante esto, pero necesario. Y volvemos a esa idea de no puede haber agentes orgánicos y agentes inorgánicos. Hay agentes orgánicos, los otros cometen un delito. No puede haber asociaciones que hagan contrainteligencia e inteligencia. Eso solamente está reservado a los órganos establecidos por la ley. ¿Qué no puede hacer ningún órgano de inteligencia? Por más que la orden la dé quien dirige la AFI. No pueden realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir por sí funciones policiales. O sea, no pueden desarrollar ninguna función acreditada a las fuerzas de seguridad. Tampoco podrán cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción o que se encuentre autorizado por la ley. No pueden realizar ningún tipo de investigación criminal, salvo que un juez competente lo ordene de forma expresa y fundada. ¿Qué no puede hacer ningún organismo de inteligencia? Obtener información, producir inteligencia, almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. Acá se ha quedado corta la ley. No puede hacer ningún organismo de inteligencia, no puede realizar ningún tipo de actividad que implique afectar el derecho a la no discriminación, que es la norma de cierre de nuestro sistema de los derechos, del sistema de derechos. Es la norma que le da sentido a todos los derechos y que no solamente alcanza estas prohibiciones, sino también alcanza otras categorías, como por ejemplo la orientación sexual, por ejemplo, ser portador de HIV/SIDA. Entonces, no solamente esto, sino todo aquello que englobe cualquier afectación directa o indirecta del derecho a la no discriminación. ¿Qué más no puede hacer ningún organismo de inteligencia? Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidas, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo. No puede hacer ningún tipo de actividad partidaria, ningún tipo de actividad política y no puede hacer ningún tipo de actividad periodística. Por último, ¿qué no puede hacer? Revelar y divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediara orden o dispensa judicial. Salvo que mediara orden o dispensa judicial. ¿Cuál es entonces la relación entre los servicios de inteligencia y la libertad de intimidad?
Todas las comunicaciones, las escritas, las audiovisuales y las digitales o paquetizadas, y toda clase de información, archivo, registro y documentos de entrada o lectura no autorizada son inviolables para los servicios de inteligencia. Todas las comunicaciones son, en principio, inviolables. Solamente puede existir una interferencia en las mismas si existe una orden judicial dictada por un juez competente. ¿Cuál es el marco regulatorio en torno a los datos al cual se deben someter inexorablemente los servicios de inteligencia? Las prescripciones establecidas por la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 25.326. Esto es que existen un conjunto de datos relacionados a las personas, los datos sensibles, los datos bioéticos, que para poder ser colectados necesitan del consentimiento del titular de los mismos. Y si no existe ese consentimiento, no pueden ser colectados. ¿Cuándo los servicios de inteligencia pueden revelar o divulgar la información de personas humanas o personas jurídicas adquiridas mediante el ejercicio legal de sus funciones? Solamente y sin excepción alguna, cuando un juez competente lo autorice. No hay ninguna otra excepción. La información solamente se puede divulgar cuando un juez competente la autorice. Entonces, dentro de esta discusión o este debate entre el ejercicio de la ética periodística y los servicios de inteligencia, un estándar que podrían tener el ejercicio del periodismo es, si esta información se presume que proviene de una actividad de inteligencia, indagar si existe la orden de un juez competente que ha autorizado que la misma se pueda divulgar, que la misma se pueda difundir. ¿Quiénes son los sujetos alcanzados por la obligación de secreto y confidencialidad? ¿Quiénes son aquellos a cuales se les atribuye el deber de guardar secreto y confidencialidad respecto de toda la información colectada, que solamente puede darse a conocer en la medida que un juez competente así lo autorice? Los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividad de Inteligencia y el personal afectado a la misma. Las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información. Esta obligación subsistirá aunque cesen en sus funciones. Y el incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a responsabilidades conforme a la naturaleza y el cargo que ocupe. Es decir, un agente orgánico que incumpla con esta obligación asumirá las consecuencias disciplinarias y penales que la ley establece. Un juez que incumpla con esto será pasible de mal desempeño y sometido a juicio político. Distintas consecuencias según las funciones que se cumplan. ¿Cómo se realizan las intercepciones o captaciones de comunicaciones privadas de cualquier tipo? El tema clave del que hablaba hoy Jorge Rizo. Solamente y sin excepción, mediante la pertinente autorización judicial solicitada por escrito de manera fundada e indicando con precisión los números telefónicos o direcciones electrónicas o de cualquier otro medio cuyas comunicaciones se pretenden interceptar o captar, cuyo plazo no podrá ser mayor a 60 días, renovables por 60 días. Y cuando termine este plazo, hay dos caminos. O lo colectado es utilizado para una causa determinada por un juez, o si no, se debe mandar a destruir o borrar la totalidad del material colectado. No hay otra posibilidad. O es para fundar una causa que seguirá su curso y este será un elemento de prueba, o deben ser borrados. No hay otra posibilidad, por lo menos desde el punto de vista legal. ¿Quién puede realizar la intercepción de las comunicaciones telefónicas? En el texto de la ley, esto fue asignado a la Dirección de Observaciones Judiciales mediante oficio firmado por un juez competente
que contenga instrucciones precisas y detalladas para orientar dicha tarea. No es que es una carta abierta para ir a la pesca o a la búsqueda con el medio mundo. Precisas, concretas. Esto se mantiene. Lo que ha cambiado es que dicha dirección pasó de la órbita de la AFI a la Procuración General de la Nación y actualmente se encuentra en la esfera de la Corte Suprema de Justicia bajo el nombre de Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, como un órgano con autonomía de gestión. Esto así lo dice la acordada 17 del 2019 en el considerando 12º. A mí, cuando me dice órgano con autonomía de gestión, me gustaría una mayor precisión, porque no es justamente esta delimitación o esta categoría aquella que responde a la idea de la taxatividad legal, la regla impuesta para determinar quién hace las intercepciones o las escuchas telefónicas o electrónicas. Y dentro de este primer esquema, la última pregunta que le haríamos en este reportaje sería: ¿cómo se clasifica la información? En secreta, confidencial y pública. Ahora, la ley en el 2015 estableció como algo positivo que toda persona u organización que acredite un interés legítimo, ya no un derecho subjetivo, un interés legítimo, que es una categoría más débil, podrá iniciar una petición de desclasificación ante el Poder Ejecutivo Nacional destinada a acceder a cualquier clase de información, documentos o material que se encuentre en poder de uno de los organismos que componen el Sistema de Inteligencia Nacional. La forma, los plazos y las vías administrativas nunca fueron reglamentadas por el Poder Ejecutivo, a pesar de que dicha exigencia existe en la ley. Ni por el anterior ni por este fue reglamentada. O sea, algo que es muy positivo, que es la habilitación, no de acción popular, pero de una acción colectiva, para poder solicitar el acceso a determinada información colectada por los servicios de inteligencia, está en la ley, pero no está instrumentalizada. No sabemos cuáles son los plazos, cuál es el juez, cómo lo tenemos que hacer, con lo cual está en vía muerta, por el otro Ejecutivo y por este Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de esto, el Poder Ejecutivo puede ordenar la desclasificación de cualquier información, tipo de información, y determinar el acceso total o parcial a la misma por acto fundado, si lo estimare conveniente para los intereses y seguridad de los habitantes de la nación. Esto desde un punto de vista sustancial, cuáles son los aspectos sustanciales que la ley nos ofrece para determinar cuál es el alcance de la actividad de los servicios de inteligencia. Ahora veamos algunos aspectos estructurales. ¿Quién fija los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional? El presidente de la Nación. Esto implica que el presidente de la Nación, o la presidenta de la Nación, son los responsables políticos por lo que suceda en el ámbito del desarrollo de la política de los servicios de inteligencia. Es el responsable político y frente a determinadas situaciones debe responder como tal, como el responsable político de dichos órganos. ¿Dónde se ubica la AFI? En el ámbito del Poder Ejecutivo. Y esto muchas veces ha generado discusiones y tensiones. Pasó también en su momento con el órgano que tenía que regular a los servicios de comunicación audiovisual, porque a veces se ha planteado la necesidad de que este tipo de órganos sean órganos autónomos, descentralizados, independientes, pero en el organigrama, dentro de la estructura de organización de poder que tenemos nosotros, no puede existir un órgano extrapoder, salvo que la Constitución lo establezca. Así que un órgano, una agencia, tiene que estar en el ámbito del Poder Legislativo, en el ámbito del Poder Ejecutivo. No puede estar en un ámbito ajeno a los poderes. Entonces, muchas veces es como un oxímoron, ¿no? Como una tensión. Los servicios de inteligencia dentro del ámbito del Poder Ejecutivo o otros órganos, pero inexorablemente tienen que tener una ubicación y esa ubicación es dentro del Poder Ejecutivo.
¿Quién designa y remueve al director general de la AFI? Lo designa el presidente de la Nación con acuerdo del Senado con mayoría simple y lo remueve el presidente de la Nación sin expresión de causa. Acá se perdió una gran oportunidad, porque si la mayoría exigida para la designación del titular de la AFI en el Senado hubiese sido una mayoría agravada, 2/3 de los miembros presentes, o 2/3 de la totalidad de los miembros, eso exigiría acuerdos políticos sobre quién va a comandar a los servicios de inteligencia y posibilitaría quizás acuerdos sobre una política de Estado como esta. El mecanismo de una con mayoría simple y que lo remueve el presidente a simple decreto sin motivación de causa hace que quien dirija los destinos de la actividad de los servicios de inteligencia sea un empleado directo del presidente. Y sería bueno que en una reforma se pensase en una designación más agravada y una remoción con algún otro mecanismo, con participación del Senado, con un acto fundado, como para que no quede emparentada la política de un presidente totalmente con el desarrollo de la actividad de los servicios de inteligencia en el marco de una coyuntura política determinada. ¿Cuál es la relación de los servicios de inteligencia con la ética pública? Es una broma esto, se puede responder. Todo el personal de los organismos de inteligencia, sin distinción de grados, cualquiera sea su situación de revista permanente o transitoria, está obligado a presentar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales establecidas por la Ley de Ética Pública. Desde el punto de vista normativo, es un resguardo interesante. ¿Cuál es el órgano encargado de controlar al sistema de inteligencia nacional? ¿Cuál es el contralor? ¿Cuál es la garantía de pleno funcionamiento del sistema de inteligencia nacional en el marco establecido en la Constitución, establecido en la ley? La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Actividades de Inteligencia, que funciona en el ámbito del Congreso y que realiza un control parlamentario, esto es, realiza un control político del cumplimiento efectivo por parte de los servicios de inteligencia o el Sistema Nacional de Inteligencia de los postulados establecidos en la ley, entre los cuales se destaca fiscalizar la utilización de los fondos asignados, receptar denuncias formuladas por personas humanas y jurídicas sobre abusos o ilícitos cometidos en el accionar de los organismos de inteligencia y la investigación de las mismas y el control de los gastos reservados. O sea, una función política de contralor de funcionamiento del sistema, que no tenemos trabajos de campo, no tenemos, por las propias características que hablábamos al principio, de actividad reservada y confidencial, datos concretos, pero muchas veces, habida cuenta de los resultados que la realidad arroja, parece que no es un funcionamiento muy óptimo en términos de eficacia del control. De alguna manera, y como para finalizar y cerrar, Jorge hoy planteaba en la apertura, en esta primera charla vamos a ver qué es lo que pueden hacer los servicios de inteligencia. Entonces, la primera conclusión es que nosotros tenemos una ley que cumple con esos estándares de establecer clara, taxativa y con reglas precisas qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Y que claramente cualquier interferencia, cualquier limitación proporcionada de la intimidad de los habitantes de la nación tiene que estar sostenida por la orden de un juez competente, fundada en una causa, y que no hay ningún tipo de excepción al respecto. Ahora, como pasa en muchos de los ámbitos que nosotros habitamos, nos desenvolvemos y transitamos en nuestro país, hay como un abismo
entre normatividad y facticidad. Porque después de esta charla, uno podría decir, bueno, según lo que dijo Gil Domínguez, desde el punto de vista normativo, vivimos en un Estado constitucional y convencional de derecho pleno, donde nuestra intimidad está garantizada y los servicios de inteligencia son lo más parecido a Heidi. Y después, la facticidad nos demuestra que no es así. Y hay un abismo enorme. Quizás esto nos sirva para reflexionar sobre eso, sobre este abismo y sobre los cuestionamientos que tenemos que hacer desde el derecho para que lo que pasa en la facticidad se adecue a la normatividad o se apliquen las consecuencias legales previstas en el Código Penal, en general, en especial, o en el ámbito disciplinar para aquellos que violen las funciones y violen la intimidad de todos los argentinos. Muchas gracias.